El primer mandamiento de la ley de Dios, todos lo conocemos, nos dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Parece un mandamiento que nos llama simplemente a un amor en exclusividad a Dios, como si todo lo demás debiera de eliminarse. Ciertamente el Señor nos llama a que lo pongamos en el centro de nuestro amor. El Evangelio, la primera lectura de este domingo, así como también en parte la segunda lectura, nos dan las pautas para vivir de este amor. Vemos un ejemplo claro de aquella que pone el amor a Dios sobre todas las cosas en esta mujer, o mejor dicho, también en el matrimonio, también en su marido, que disponen de una habitación para el profeta Eliseo por tenerlo como uno de los grandes hombres de Dios, como uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. No en vano el gran profeta del Antiguo Testamento es Elías y Eliseo es su discípulo y por tanto pues gozaba de gran prestigio entre todo aquel que se quería acercar al Señor. También, al continuar el pasaje de la primera lectura, veríamos cómo Eliseo es uno de los grandes taumaturgos del Antiguo Testamento, uno de esos grandes santos que se dedican a hacer milagros, que hacen y llevan a cabo la intervención de Dios en esas personas de fe a través de esas intervenciones extraordinarias del Señor. El ejemplo de esta familia, de dotar, de eliminar de su vida, de su familia, de su casa, una estancia para entregarla al profeta Eliseo, para que en sus viajes por allí tuviera un lugar donde retirarse, es un claro ejemplo de ese amor a Dios sobre todas las cosas. En el Evangelio vemos cómo el Señor nos llama a un amor en el que Él sea el centro. Unas palabras muy duras, unas palabras en las cuales el Señor nos llama a que quien ame a la familia, incluso nos habla: quien no deje padre, madre, hermanos y me siga no es digno de mí. Y parece que nos obliga el Señor a una dicotomía entre amar a Dios y amar a nuestros seres queridos. Ciertamente en un primer vistazo lo veríamos así, pero cuando nos adentramos en la Sagrada Escritura, pues vemos cómo el Señor no nos está llamando a esa dicotomía. Los seres humanos somos muy dados a esas dicotomías: o eres de este grupo o eres de aquel. No existen en nuestro mundo muchas veces grises, simplemente vivimos en blancos y negros, y eso nos hace ver que las palabras del Señor pues parece que nos están hablando de esa separación: o amamos a nuestros seres queridos o lo amamos a Él. El Señor no nos está hablando de esto, nos está hablando de que efectivamente, igual que en los mandamientos, el primer mandamiento nos lo pone a Él en el centro, lo hace para mostrarnos esa correspondencia amorosa. El gran amor, dice San Pablo, el gran mérito del amor no es que nosotros amemos a Dios, es que Dios nos ha amado a nosotros primero, sin merecerlo nuestra parte. No somos merecedores de ese amor de Dios, y Dios nos ha amado. Si correspondemos en esa clave de amor a Dios, pues nuestro amor a nuestra familia va a ser un amor auténtico. Vivimos muchas veces situaciones de dificultad en familias que nos son conocidas, incluso que nos tocan de cerca, o familias que no esperábamos, conocemos un poquito, y no esperábamos esa ruptura, esa separación en diversos matrimonios, o enfrentamientos entre padres e hijos. Y muchas veces una de las claves está en que no se han alimentado de ese amor a Dios. El Evangelio de este domingo, junto con la primera lectura, nos están hablando de eso, del amor a Dios como el principal en nuestra vida, para que el resto de amores vayan encaminados hacia Él.
Muchas veces hemos construido nuestro cristianismo al margen de la palabra de Dios, y cuando un texto de la palabra de Dios denuncia una situación en nuestra vida, rápidamente lo rechazamos, lo dejamos atrás porque nos está denunciando, está haciéndonos ver nuestros propios errores. Pero cuando adentramos en nuestra vida, cuando vemos nuestros errores, cuando vemos nuestra situación, echamos en falta ese amor a Dios. Al igual que en cualquier relación interpersonal, el amor ha de cuidarse. Una pareja, si no se ven, ese amor se va erosionando. Unos amigos, si no se tratan, ese amor se va erosionando. Al igual que ocurre con nuestras relaciones interpersonales, también nuestra relación con Dios ha de cuidarse. Hemos de alimentar ese amor al Señor a través de los medios sencillos que el Señor nos da: la oración, el recogimiento, la lectura atenta de la palabra de Dios. A veces nos será más favorable, otras veces nos será en una clave más de denuncia a nuestra propia vida. Y en otras ocasiones, a lo mejor, pues parece que la palabra de Dios no nos dice nada. Y sin embargo, la palabra de Dios está calando en nuestro corazón. También los sacramentos, obviamente, puesto que en la celebración de la Eucaristía estamos contemplando al Señor, estamos en su presencia. También en el sacramento de la penitencia, donde nos reconciliamos por entero con el Señor, donde abrimos nuestro corazón hacia Él. Estas lecturas de este domingo obviamente se iluminan con la segunda lectura. Nos habla el Señor, nos habla a través de San Pablo, de ese seguimiento a través del bautismo, que nos une a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. El seguimiento al Señor, obviamente, pasa porque vivamos como hijos de Dios, que vivamos en esa actitud de muerte a lo antiguo, de muerte a nuestras propias condiciones, de muerte a esa situación en la cual vemos que vivimos apartados del Señor, y de vida para el Señor a través de la resurrección. El bautismo nos une a la vida del Señor, nos anticipa en la muerte, pero nos pone sobre todo en clave de la resurrección. Vivamos siempre nuestra vida como hijos de Dios en esa clave de correspondencia amorosa al Señor, que ha dado su vida por todos nosotros, que nos ha amado a nosotros antes incluso de que nosotros pudiéramos ni siquiera amarlo a Él, para que nosotros podamos corresponderle con la entrega de nuestra vida. Que Dios nos bendiga a todos y que encontremos siempre consuelo y alegría en esas alentadoras palabras del Señor resucitado. Paz a vosotros.